Estamos en el aire de la mañana. La semana pasada fue Marce, sí, el viernes de la semana pasada, nos llegó una fotografía con un recuerdo muy especial. Eran los 40 años del campeonato nacional que logró Complejo Deportivo en 1982. Mirá cómo pasaron los años. En aquel momento eran niñitos de 10 y 11 años, que hoy son señores, padres de familia en muchos casos, algunos deben ser abuelos también, de 50 y pico, ya 51 años, 52 años, o 50. Era un recuerdo muy importante porque además ese fue el primer título que logró, creo, Complejo Deportivo en toda su historia, si contamos todos los títulos deportivos que se puedan, o al menos en fútbol. Y marcó una era porque después muchos de los integrantes de ese equipo fueron siguiendo la carrera futbolística y llegaron a jugar en primera división, llegaron a Complejo a los lugares más altos, trascendieron individualmente incluso en algunos casos. Quien dirigía ese equipo en los inicios del fútbol infantil era el profesor Cachi Villarreal, que es un integrante, un amigo de esta casa. Hacía mucho no lo invitábamos por acá, lo teníamos así medio como discriminado, lo digo yo antes que nos recrimine él, Marcelo, y hoy sí lo invitamos y vino con un par de amigotes, con un par de aquellos muchachos que él dirigía hace 40 años. ¿Cómo está, Cachi? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Sí, para mí también un gusto doble hoy de venir a charlar un poco, como siempre, ¿no?, sobre el deporte, la actividad física, más allá de lo que son resultados diarios o momentáneos. Y bueno, en este caso, imagínate lo contento que uno se pone de traer a los niños de aquel entonces que hoy son lo que uno siempre buscó, buenas personas. Ellos y varios, ¿no es cierto?, que bueno, por alguna razón hoy no están, pero hicieron, sin falsa modestia, un momento histórico para el club, porque fue el primer título nacional en el deporte del Complejo Deportivo. El Complejo Deportivo va a cumplir 50 años en este próximo 2023 y bueno, indudablemente que eso marca un hito en muchas actividades deportivas que después el complejo se fue destacando, así que por supuesto... Cachi, aquel fútbol infantil de los años 80 marcó una referencia porque después muchos imitaron esa forma de trabajo. ¿Vos tenías conciencia en aquel momento de que eso abría un camino o fue una locura que trajiste como idea? No fue una locura. Yo vine acá como profesor de educación física y por supuesto que en esta región el fútbol es completamente prioritario para los chicos. Tan es así que cuesta mucho tener chicos en tenis o en básquetbol, y en fútbol siempre hay muchísimos más. Así que uno, con la parte docente, aprovechó eso y bueno, sí, yo siempre tuve la idea, más allá de la parte educativa, que esa etapa era de, como quien dice, de las posibilidades individuales de cada uno, de la técnica individual, de la forma que después iban a complementarse en un equipo con lo que se llama estrategia, por ejemplo, pero en ese tiempo era eso. Siempre me recuerdan los otros días en un festejo que tuvimos, cuando hacíamos muchísimo con la pierna contraria, por ejemplo, ejercicios que, bueno, y en el Mundial que acabamos de ver vi un par de jugadas erradas, goles errados, porque no usaron la otra pierna, un jugador zurdo. La llamada inhábil. Claro, y a nivel profesional tendría que ser. Bueno, cosas así muy sencillas y junto con eso el juego. Permitir que jueguen, como había algunos que por sus características físicas eran para defensores o más altos o más veloces, otros tenían mejor pie y bueno, y después fueron manifestándolo eso, en donde se ve que yo siempre les digo, la verdad está en la cancha grande, chicos, ahora tranquilos, paciencia. Ahora están aprendiendo acá, este es un jueguito apenas. Exactamente. Bueno, hoy trajiste a dos de aquellos integrantes del plantel del 71, del 82, perdón, que eran clases 71 y 72, así que los vamos a presentar. Mariano Gaido y Mauricio Baronio, el Taca, el turco y el Taca.
Ya eran el Turco y el... No sé si eran el Turco y el Taca ya en aquella época. ¿Cómo les va, muchachos? Gracias por venir. Acérquense un poquito más. Arrímense, amúchense, por favor. Gracias a ustedes. No, gracias por venir. Cuéntenos, por favor, a ver, ahora 40 años después, ¿qué sensaciones y qué recuerdos tienen de ese momento? Recuerdos los mejores, la verdad que pasamos una infancia muy linda nosotros, compartíamos mucho tiempo juntos y ese tiempo era el 90% jugar a la pelota. En cualquier lado, íbamos al club, íbamos al campito de la banda, el campito para un barrio del otro, y siempre se gestaba en algún partido y ahí íbamos, desafío o lo que sea. Y después, lo que nos quedó, esa amistad que perdura hoy, que nos vemos poco por ahí, porque cada uno tiene su vida ya que la vamos formando, pero en el momento que nos encontramos, la verdad que la pasamos muy bien, seguimos siendo grandes amigos y eso es lo más importante. Antes de empezar el fútbol infantil, ¿ya eran amigos entre ustedes o había algunas rivalidades por barrio, por ese tipo de cosas? ¿Cómo era la cosa? No, algunos sí, algunos no. Nosotros con el Mariano nos conocemos del jardín de 3. Claro. Creo que el día que hasta me acuerdo el día que yo estaba sentado en el banquito y llega Mariano, no sé si era el primer día o el segundo día, y la señorita, sentate con aquel. Y nos sentamos juntos y hoy así, tenemos 50 años cada uno y como dice él, por ahí no nos vemos tan seguido, pero cada vez que nos vemos es como si hubiéramos estado ayer. Y bueno, después realmente compartimos toda una vida juntos. Entonces... Y vivíamos relativamente cerca también, entonces el salir de la escuela, en esa época enfrente de donde vive Maraca, Brizuela, que hay todo un barrio ahora, eso es, era una esquina fenomenal. 25 de mayo. Había un campito hermoso ahí. Extraordinario, o sea, que ahí era desde salir de la escuela hasta que tu vieja te pegaba el grito para volver a la casa, era jugar al fútbol hasta reventarse. Entonces éramos también amigos del barrio y de la escuela. Y después, bueno, cuando el club empieza con la escuela de fútbol, todos los loquitos futboleros desparramados así, nos encontramos ahí y realmente se armó, como dijo Mariano, una energía y una amistad que por más que algunos íbamos a escuelas diferentes, esa amistad del club perdura hasta el día de hoy, realmente nos llevamos muy bien. En aquel momento yo me acuerdo que se comentó mucho, porque no era común que niños compiten en un torneo nacional que encima lo ganen desde acá, desde un pueblito interior, contra clubes grandes y todo. Ustedes... ¿Cuándo tomaron conciencia de lo que significó esto para la historia del fútbol de Pose? ¿En algún momento? ¿O no todavía no toman conciencia? No, conciencia no. Lo que sí que le queríamos jugar a cualquiera, sí, porque a nosotros nos encantaban y los partidos más difíciles para nosotros nos preparábamos para la guerra, realmente. Más allá que el Cachi siempre nos tenía que bajar los decibeles. Porque, era al revés, él los bajaba. Sí. No en la parte futbolística, eso, de jugar, poner la pierna, todo eso sí. Pero nosotros éramos re competitivos. Veníamos de la canchita de jugar con chicos por ahí más grandes, poner la pata, ¿viste? No, en la canchita no jugás al billo, ahí vas a ganar. Ahí vas al hueso y ahí no hay edad, no hay reglamento, no hay nada, ¿viste? Y éramos muchos menos habitantes y jugábamos con chicos, o sea, había una brecha de chicos de 5 o 6 años entre el más chico y el más grande. Entonces jugábamos. Y bueno, ahí se aprende mucho más por ahí de lo que te puede enseñar a lo mejor un profe, poner el cuerpo con un chiquitito, no puede pasar a un andote o no le puede quitar la pelota, busca herramientas dentro de lo que te puede servir para quitarle o para pasar. Y bueno, eso te lo da el juego diario en un lugar donde no hay reglamento. Esto está bueno que lo diga alguien que enseña fútbol infantil, digo, porque la canchita, el fútbol infantil organizado te enseña un montón de cosas, pero ¿sigue siendo necesario el campito? Totalmente. Ahora que por suerte hemos salido campeones, hay varias notas que sacan de archivo, y hay una de Pablo Aymar que está genial y dice realmente esto. Faltan las 2 o 3 horas de campito diario del nene que hace esas cosas. Bueno, nosotros teníamos 2 horas a la mañana y 4 o 5 a la tarde, éramos como ese Mauri, éramos medio demasiado sí, pero dio sus frutos. Claro, y después íbamos al club, nos ordenaban un poco, nos decían así, asá, y ya teníamos
muchas Sí, ventajas con respecto y al por ahí resto. son camadas. Nosotros no sabíamos hacer karting, no sabíamos hacer choza, no sabíamos tirar con... Nosotros nos gustaba jugar al fútbol. Claro. Y nos pasábamos el día entero jugando al fútbol. En el club, o en la canchita, o en la calle, cuando se terminaba todo. Si la canchita estaba embarrada, jugábamos abajo de la luz de la calle. Era casi pura y exclusivamente el juego nuestro. Fue El siempre único fútbol. juguete, la pelota. El único. Ahora, 40 años después, cuéntenme cómo lo veían ustedes en ese momento al profe Cachi. Y un señor recto, maduro, que nos tenía sonando. Muy bueno en un montón de cosas, pero era bravo. Es cierto, Había que Cachi hacer caso. era así. Sí, es decir, no me hicieron, y disfruté mucho, no me hicieron renegar, pero era, bueno, ellos lo dicen, siempre hacer las cosas correctamente. Hay una sola forma, o bien o mal. Que se equivocaba uno, que tenían incluso en un torneo nacional como ese, había un nivel, tratar de poner el equipo fuerte que se podía, pero ellos siempre, por lo menos no recuerdo, bueno, algunas otras travesuras así un poco más grandes, una vez en La Rioja, que ya habíamos terminado el fútbol infantil, me parece, y al otro año nos invitaron a un torneo que, bueno, tiene anécdotas desde haber jugado en el potrero con el que después fue presidente, con Menem. Ajá. Claro, dormíamos en la casa de gobierno, era, ¿no es cierto? Y el amigo era gobernador de La Rioja y se cruzaba a la tarde con una pelota bajo el brazo a un baldío grande al frente. Así que ellos jugaron Y- con Carlos sí, Menem. Lo vimos cuando venían a la pelota. Hay una anécdota Claro. de Daniel Macellari, porque el primer partido nos toca, el partido inaugural, jugábamos nosotros contra quién era, Valerio? Independiente de La Rioja. De creo La que Rioja, sí. sí. Y el puntapié inicial lo da Menem. Carlos Saúl. Y el Daniel Macellari era el capitán del equipo, entonces estaba pegado a Menem. Y al otro día salió tapa del diario de ahí de La Rioja. Dame, no. Macellari se la compró y todavía lo tiene. Algún día llamalo que te la muestre y él te dice, ahí se hizo famoso Menem cuando se sacó la foto conmigo. A ver, repasemos un poco. ¿Se acuerdan de todos los integrantes de aquel plantel campeón del 82? Creo que sí. Pipoca, el Horacio D'Angelo era el arquero. Arquerazo, por supuesto. ¿Ya era alto Pipoca como Sí, era como bastante José? más alto, ya había superado. Bueno, José Luis Macari, Vivian Pranzoni, Marcelo Alasia y Cristian Pieruzzi serían los defensores. Es decir, Jugaban de a 7. no, sí, no. Y Machi. Y Daniel Y Daniel Macellari. Macellari. Después jugaba Mariano, el Franco, Mariano Gaido, Sí. Franco Nardi, Mauricio, Mauricio Baronio, y después jugaba el Queco Queco Rodríguez, Fabián Brusa. Fabián Brusa Y y Gustavo Pedaletti. Gustavo Pedaletti, que después se le dio por las letras. por las leyes. Las leyes. Bueno, varios empezaron otras Seguro, profesiones. seguro. Futbolistas de primera salieron muchos de ese. Sí, sí. Ya que estoy haciendo cuentas. Mariano, que incluso llegó al profesionalismo. Mauricio fue campeón en el 93. Franco Nardi también con una larga carrera en el fútbol. Cochelo, el Queco, El Cristian también jugó en primera. Kiki Pieruzzi. El Queco una larga carrera también. Claro. Vivian Mache. Pranzoni. Mache. Mache. No, Vivian Vivian llegó, no. bueno, jugó Vivian en Idiazábal, En Idiazábal, junto con Conchelo y Machi. Y después terminó la escuela y ya se dedicó a otras cosas también. Sí. La mitad. Bueno, ¿cuánto Llegamos. de eso, digo, si tantos integrantes de ese plantel trascendieron, después siguieron su carrera futbolística, con más, con menos éxito, ¿puede haber un germen, una semilla en esto? ¿O es pura casualidad, es camada nada más? No, vale, ahora por ahí cambiaron, yo creo que, no sé si ni para mejor ni para peor. Los chicos viven distintos, pero sí, detrás nuestro en esas épocas hubo otras categorías que eran muy parecidas a nosotros, la 75, la 76, bueno, después la 80, que también eran muy buenas, la 79, la 80, que todavía eran épocas que los chicos jugaban mucho en la calle y había mucho campito. Yo creo que cambió mucho a partir del celular. Mis hijas me van a matar cuando lleguen a mi casa. No, pero es verdad. Pero me parece que el celular cambió mucho. Hoy los chicos están conectados entre ellos sin verse. Sí, Antes, los si yo grandes quería, estamos igual. si yo quería ver al Mariano, quería jugar un rato, lo tenía que ir a buscar, o él veníamos a mi casa y salir a la calle. ¿Lo deja salir a jugar? Claro, tal cual. ¿viste? Había que golpear la puerta. Yo quería, decir una cosa, vos dijiste respecto a si habían tomado idea de la trascendencia.
Lo que sí yo recuerdo fue la vuelta, Sí. después de haber jugado en La Plata. Fuimos en un ómnibus de la municipalidad que había, junto con muchos padres, y el que fue incondicional, por supuesto, una gran mayoría, pero el papá de Mauricio, Mario Baronio, fue el hacedor de la parte organizativa del fútbol infantil, ninguna duda. Otro que qué sé yo, lo recuerdo con muchísimo orgullo y admiración, es el Hugo Pautazo. Sí. ¿No es cierto? Personas, por eso digo, tanto eso como el complejo que va a cumplir 50 años, no se hicieron así de golpe o porque hubo una camada de chicos, porque ellos con todo el talento, sin sus papás que eran también muy, muy del complejo, que me acuerdo yo, algunos de los padres de ellos, me acuerdo haberlos visto, porque yo empecé en el complejo un año antes que se llame complejo, mira, si hará mucho, haberlos visto plantar árboles en el complejo. Eso es una cosa que me quedó a mí para siempre y es así. Bueno, una de las cosas importantes, cuando llegamos, para que tengas una idea, veníamos desde el lado sur, en la escuela La Luisita, ya había autos. Esperándolos. Llegamos a la noche no tan 9, 10 de la noche. Veníamos todos dormidos nosotros. Claro, y había auto y digo, ha pasado algo en la curva. Resulta que había auto, nos hicieron seña para parar, que iban a ir atrás nuestro para entrar al pueblo. Cuando entramos al pueblo estaba llena la avenida y en el centro, era casi cerca de Navidad, estos días más o menos, donde está el semáforo, había un palco. Yo no sé si lo habían puesto por eso. Perdona, Cachi. Trajeron el autobomba de Belleville. Eso No había también. bomberos. No había bomberos bomberos, todavía, No pues, había claro. bomberos. Bueno, el mismo y- autobomba que en el 78 sacó a A Kempes. Kempes. Claro. En el 82 nos sacó a nosotros. Nosotros bien. estábamos. Veníamos de haber jugado. Ese que en Belleville se había prendido Sí. fuego y el del bombero le dijo mantener el fuego prendido que ya vuelvo. No había algo más importante. Estaba Paquiano, que era el animador. Sí, en ese Oscar. tiempo, el Oscar, y estaba arriba del palco y los llamaba y hacía la gente muy entusiasmada, porque además hay que decirlo, no había nivel de fútbol mayor. Prácticamente había. Bueno, Complejo al otro año sale campeón Al en otro primera. año, sí. Es el primer campeonato de primera de la liga, Claro. lo logra en el 83. En Hasta el ese año 83. no. Por eso digo. Jugábamos en la cancha vieja, Muni, donde La están las canchita donde, canchas de donde tenis. está el tenis ahora. Claro, ahí estaba la cancha Claro. principal y nosotros jugábamos a lo ancho, A se lo hacían ancho. las canchas de fútbol infantil. Y atrás también había lugar. Había empezado Era un todo predio acá, descampado. Pero el club Sí, sí. terminaba en la calle, después del gimnasio, en esa Porque- calle que después para allá fútbol infantil, ahora y el estadio, era todo medio laguna. Era el estaba- terraplén ese estaba que el había. Bien, estaba el Estaba el óvalo, óvalo. alado, claro. Inundado, que no. Sí. Creo que en 1982 estamos hablando de Claro. cuando Complejo tenía apenas 10 años. Claro, Estaba en claro. formación el Estaba en club. formación. Época Eso, de bueno. dictadura militar todavía. También, Y sí. a Claro. propósito de esto que dicen los chicos del fútbol, que por supuesto era lo prioritario, pero también ellos habían ido seguramente a natación en los veranos. el verano Yo le hacíamos daba todo, sí. en el verano natación en el complejo. O sea que no se liberaban del profe ni Ah, en verano. no, a no, nosotros no, nos no. gustaba que nos tengan. Todo el, El claro, Cachi, no, no, Moni, sí. el Cachi, Sí. pues lo Sí, sí. veíamos a una cuadra, el Cachi. Sí, A ver, sí. a ver, Y en ahora el club hagamos de el Cachi cuenta. jugaba mucho al tenis, nosotros jugábamos al fútbol y lo veíamos. El Cachi. Hagamos de cuenta que el Cachi no está acá. Eh. Como educador. ¿Qué es más importante? ¿Como educador, como profe de fútbol, como amigo? Como persona, como amigo, como todo. 100 puntos. Pasa que siempre fue, y a todos nos marcó, primero en principal, el tema de la igualdad. O sea, las reglas eran para todos y no había excepciones. Él te decía, bueno, hay 3 entrenamientos en la semana y hay que venir a los 3, y el que no viene a los 3, el sábado espera en el banco, y el que faltaba una práctica podía ser el mejor del equipo. Y cumplía eso. cumplía. Entonces vos ya de ver eso, bueno, este tipo es para todos iguales. Y eso no te marca. El colectivo sale a las 2:30, desde la municipalidad vieja en esa época. Y estábamos todos ahí formaditos, y siempre está el que se queda dormido, el que el más pachorra. Y nos empezaba a subir, 2:30, le decía al chofer, cierre y vamos. Y el chofer pues le decía, Viene uno, Servini en ese país, viene uno. Bueno, ese el sábado que viene va a llegar horario. Y se terminó la historia, no esperaba a nadie, no había un reglamento general y después excepciones.
Era el reglamento para todo. Eso fue Y- clave, ¿no? En la educación de ustedes. Y Después lo- total. para a mí la fue, vida. fue fundamental. Para mí fue fundamental en un montón de cosas. Más allá de eso, ¿el fútbol educa? ¿Forma? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Del momento Sí. que es un deporte de conjunto, es ideal. Salvo el Daniel Machelari, que no lo pudo Ideal. educar. No pudo ni el fútbol siempre con él. hay un indomable en todos los equipos. No. Machelari le quiso cobrar un mal sacado a un chico que le faltaba una mano una vez. Y esta, para el que no lo conoce, esta Muni, vos te vas a cantar de la risa. Graba esta, Marcelo. Era muy competitivo, macho. Se le va al lateral en un campeonato en Corral de Busto. Y había un chico que le faltaba, tenía el muñón, pobrecito. Y era marcador de punta. Y agarra la pelota a él, te la estoy escribiendo, y saca así. Y Machelari empezó al referí. Referí, mal sacado. Mal sacado. No te lo puedo. No, pobre Daniel. ¿Y usted, profe, qué hacía con esas cosas? Traelo a Daniel. Yo no me acuerdo de esa Sí, se situación. La recordamos el otro día, yo no me acordaba, pero él estuvo de acuerdo con eso. La admitió que es fue. mal sacado, dice, es mal sacado. Sigue diciendo que es mal sacado. Que saque otro, él no, si no puede sacar, que no saque. La admitió, yo no me acordaba, pero cuando hablábamos, nos juntamos... Sí, hace un par de 10 semanas. días, sí, el domingo Nos que juntamos pasó lo del otro. con el Cristian Pieruzzi en su casa allá y bueno, recordamos un montón de cosas lindas. A mí me emociona mucho, yo a lo mejor no soy muy de exteriorizar eso, pero esos momentos son inolvidables, qué sé yo. ¿Sabés quién nos acompañó, aparte de un montón de papás? ¿Quién nos acompañó a La Plata? Que era como el jefe de la barra brava, el Flaco Brusa, con el bombo y la bandera de Ah, no Complejo. me digas. Claro, él andaba siempre con él. Claro. Sí, sí. Y nos decía que en la bodega había llevado las bicicletas de andar. Nada, eran todas macanas. Pero nosotros le decíamos, dale una vuelta en bicicleta. Claro, el flaco iba siempre. Después, parate que están jugando, pará, y siempre nos decía, y nosotros ilusionados que salga de una vuelta con la bici, no. Y era masajista, por ahí nos hacía un masaje, se había golpeado un compañero, después lo veíamos de los Y él- otros clubes. Sí, La sí. pasó bien también el flaco ya. Además